Dialogar, transitar, explorar, compartir, investigar, reflexionar, caminos, empatía, encuentro, derivas, diálogos y tránsitos por el arte. Derivas, diálogos y tránsitos por el arte. Hola, ¿qué tal? Yo soy José Miguel Silva y hoy estamos aquí en Derivas. Hola, yo soy Jonathan Farías y sí, estamos aquí en la casa de Rolando de la Rosa. Vamos a platicar con él sobre mexicanismos, que es el tema que tenemos para este mes, y con cómo trabaja. Venimos hasta su casa, nos metimos hasta la cocina para poder platicar con Rolando. Por favor, preséntate con nosotros, con Derivas, por favor. Bueno, yo soy Rolando de la Rosa, soy artista visual, ampliamente conocido por un escándalo hace mucho tiempo. En inglés existe la palabra infamous, que es famoso pero por algo negativo. Más o menos, yo soy conocido porque le puse la cara de Marilyn Monroe a la Virgen de Guadalupe en una instalación en el Museo de Arte Moderno en 1988. Hace ya tanto, pero todavía sigo teniendo represalias por esa exposición. Aunque ahora ya me estoy enfocado desde hace 10 años en Zapata. Entonces, que es toda esta obra que estoy tratando de exponerla el próximo año. Una exposición también con pinturas y con dibujos sobre el concepto de Zapata. Pero si quieres después entramos en más detalles. Pues yo también soy maestro de la Facultad de Artes de Diseño, soy maestro de arte contemporáneo en la UNAM. En la maestría, sí, claro. en la UNAM, en la FAD. Muy bien, pues ahora sí que entremos de lleno como al tema que queremos manejar este mes, ¿qué es para ti el mexicanismo? ¿Cómo podrías describirlo o explicarnos? Bueno, el mexicanismo tiene pues raíces de hace 10,000 años, ¿no? Los que hemos tenido la fortuna de haber nacido aquí, y lo que esa cultura, que hay varias culturas que han pasado y nos dan raíz de lo que somos y del orgullo de ser mexicanos, también influye en la cultura, y influye bastante por la idiosincrasia que tenemos de ser un pueblo pues con raíces indígenas, que todo el mundo está orgulloso de esas raíces, y cuando vino la invasión de los españoles, pues se hizo otra cultura colonial que también tuvo una influencia, y esa clase social también tuvo una influencia con el Porfirio, que era un indígena pero muy afrancesado, que también hay que entender los contextos, ¿no? El que sabe historia pues está orgulloso de lo que somos los mexicanos, porque hemos aguantado la invasión de varias naciones, pero lo que nos fortalece esa identidad de ser mexicano, que viene, pues la gente dice que los historiadores que viene de Hidalgo, y eso se refleja en el arte, pero en el arte hay invasiones, hay intervenciones que modifican las artes. Entonces las artes indígenas, que eran de una altísima calidad y que mezclaban, si ustedes ven el calendario azteca, pues ahí están 5 cosas que es muy difícil que crea un artista en una obra escultórica, que es arte, ciencia, tecnología, religión y política. El calendario azteca, para las personas que no estén enteradas, es el calendario no de la Tierra, es el calendario del Sol, de Mercurio, de Venus, de la Tierra, de Marte, de Júpiter, de Saturno y de Neptuno. Ahí están todos sus ciclos. Entonces es un calendario astronómico maravilloso de hace más de 500 años, y ahí había una cultura de astronomía de la edad de los mayas, que es incomprensible que hayan tenido la capacidad, sin telescopios, de distinguir que era una estrella, que era un planeta, que era una galaxia. Y ellos lo sabían, y sabían los movimientos. Entonces ese orgullo de dar eso, que ya no lo tenemos, porque bueno, los científicos mexicanos, pues, otras cosas, con la invasión se perdió todo, quemaron todos los libros. Pero sí apreciamos, y sí hay una liga
emocional y yo digo que también esotérica. Si van al Museo de Antropología uno siente una vibración especial si eres mexicano. Si eres extranjero pues solo sientes admiración, como cuando nosotros vamos a Egipto y ves las Oye, esculturas, pues dices... Pero una pregunta, sucede, yo tengo muchos amigos en Tlaxcala, digamos el pueblo que muchos mencionan como traidor, otros dicen no porque no existe un país. No, sí, no. Y entonces dice en alguna ocasión, recuerdo un comentario de uno de mis amigos de allá, dice, a mí no me interesa que traigan el penacho de Moctezuma, que sabemos que no es el penacho de Moctezuma, pero que es simbólicamente importante para traerlos. A mí no me interesa que lo traigan, yo soy tlaxcalteca. ¿En dónde tendríamos fundada la idea de la mexicanidad? ¿Desde el mundo prehispánico, bueno, nombrado desde los mexicas, o desde un momento en el que ya todos, digamos, nos ponemos de acuerdo que sí somos un ente junto, colectivo? Mira, son procesos sociales. El arte es un proceso social y también la integración nacional es un proceso social. Mientras más ignorante eres, pues más tonterías dices. Si sabes la historia de los tlaxcaltecas se levantaron en contra del imperio mexica. Tenían razón porque era un imperio cruel, no mucho, y mucho menos cruel que los españoles. Entonces, sabes que los verdaderos traidores son los españoles, porque los españoles se aliaron para derrocar a los mexicas y luego fueron minando a toda la autoridad indígena y los traicionaron y se fueron contra ellos con la evangelización, a matar su cultura, a matar su idioma, a matar sus costumbres. Entonces los traidores de los mesoamericanos son los españoles, no solo aquí. Traicionaron todo lo que conquistaron. ¿Y qué querían? Dinero. ¿Qué quiere Iberdrola? Dinero. Sacar los recursos naturales. ¿Qué quieren las mineras? Dinero. Explotar los recursos naturales. Entonces, pero los mexicanos también les quiero hablar algo que es el conocimiento científico que se llama el alelo. ¿Sabes lo que es el alelo, el gen alelo? No. Yo no. El gen alelo es lo que le da más felicidad a las personas. Mientras más desarrollado tienes ese gen, más feliz eres. Y hay países que son felices y hay otros que son infelices por ese gen. Okay. Entonces México tiene el gen del alelo muy desarrollado y somos felices, hasta en la desgracia. También están otros países como Colombia, Brasil. Hay un mapa, métanse, googleen qué es el alelo de la felicidad y hay un mapa de los países más infelices. Son Arabia, Irán, Irak, Tailandia. Pero podemos Entonces, hay algo que nos une, que es la genética. Entonces, aunque seas una persona ignorante, hay un espíritu del mexicano que te cubre, así seas artista, o seas artesano, o seas diseñador. Y también heredamos una cultura grandiosa que nos hace ser muy creativos. En México nos hacen bien natural que llegas a una fiesta y pues la mayoría sabe cantar, otros saben tocar la guitarra. Eso no sucede en el mundo, somos muy artísticos y eso es heredado. Y eso es por ser mexicano y es porque te rodea la belleza de un país tan generoso. Somos el segundo lugar de biodiversidad. Entonces, bueno, había la broma que tenemos la forma de un cuerno de la abundancia, pero la abundancia para Estados Unidos, bueno, porque hasta en la tragedia vemos algo gracioso, humor. Pero somos profundos. Oye, y por ejemplo, es bien complicado esa parte de el mexicano, ¿no? Porque normalmente, como nos conciben afuera, pues esta imagen del charro, digamos, con bigotes y todo, pero, eso o sea, folclor, mira, es como... Los que profundizaron fueron Octavio Paz, Sí, claro. o Benítez, o sea, en el verdadera idiosincrasia del mexicano. Es más profundo. Y a eso iba, justo cómo tú reincorporas en tu obra, o sea, esta parte del mexicano, o sea, ¿qué más? Porque yo veo que va más allá de solo el Zapata, ¿no? Sino estás manejando otros símbolos y todo. Yo cambié a la imagen de Zapata que todos hacían, la imagen que tomó Garduño, de esas 6, 8 fotos que existen, y de ahí todos hicieron esa imagen. Entonces, yo lo que hice, porque bueno, yo soy académico,
modifiqué, de esa foto partí para modificar su gesto y hacer un gesto de furia, de guerrero, que eso es lo que me caracteriza en todas las representaciones que hago de Zapata. Está enojado o tiene algún gesto más o menos, ¿no? Yo no me baso en su cara, en las fotos que son las mejor tomadas, las fotos de Garduño, pero modifico a otro contexto. Y también, pues a mí hace 10 años me llegó una persona y me dijo: tú vas a ser el encargado de difundir la verdadera historia de Zapata. Yo no supe por qué, me lo dijo, ahora lo ¿Quién es trato de esta hacer. persona? ¿Quién fue? Fue hace 10 años y créeme que no me acuerdo de su nombre. ¿En dónde sucedió esto? En la Secretaría de Cultura, yo estaba ahí encargado y me llegaron y me dijeron algo muy importante, ¿no? De que la historia de Zapata no se ha contado como debe de contarse, porque los que la deben de contar son los indígenas, porque él era un indígena. Okay. Entonces ya me dio muchos tips, me dijo unas cosas asombrosas como de un sabio, pero un sabio que no va a ser aceptado por los científicos, porque me dijo una cosa muy interesante. Me dijo: nosotros en nuestras creencias todo es cíclico, aunque los ciclos no son iguales. Por ejemplo, en 1418 reviven ellos, cíclicamente caía la capital. Entonces saben que en el 418 iba a caer Tenochtitlán, lo saben, así estaba ya escrito. Y ellos ven que al centro del sol, en la leyenda de Xolotl, que el sol le quita el agua para matarlo, le lanza un dardo envenenado al sol. Y dicen, en esa ocasión, en 1418, sí le dio al centro del corazón del sol. En ese momento, en 418, estaba Mercurio al centro del sol. Ese era un punto negro. Entonces, ya perdimos. Va a caer, como está escrito, va a caer Tenochtitlán, como cayó Tula. Ese es otro ciclo, ya acabó su ciclo y va a caer. Va a renacer, pero va a caer. Entonces, por eso me decía, los mestizos y los españoles hacen una historia como que Moctezuma era cobarde y que les tenía miedo. No, Moctezuma lo que quería es que no arrasaran al pueblo, y trató con todo su poder de que no fueran crueles con su pueblo, porque sabía que lo iban a arrasar. Y no lo logró. Pero si tú no eres indígena y no sabes que todo es cíclico y que ya sabes que va a caer, y aparte se lo dijeron todos sus adivinos, pues si no crees en la adivinación, no crees en los horóscopos, no creen en los horóscopos, pero hay un dicho que dice, ¿cuál es la diferencia entre un millonario y un multimillonario? Que el multimillonario tiene un astrólogo a su lado. Entonces, a la astrología, que todos reniegan porque la Iglesia Católica lo desconoce y la repudia, pero todas las grandes civilizaciones tienen astrología. Todas las grandes civilizaciones. Entonces hay algo, ¿no? Entonces, bueno, este señor me dijo que desde ahí hay ciclos, y México tiene un ciclo corto, tiene muchos ciclos, ¿no? El de 52 años, de 13, de 9, pero lo importante que es visible es el de cada 20 años. Y me dijo, cada 20 años sucede algo en el centro. Por eso hubo pandemia. Espérate, porque me lo dijo así y yo dije, a ver, ¿cómo está eso? La primera cosa que me dijo, yo lo dudé, porque me dijo, en 1888 nace Zapata. Dije, no, Zapata nace en 1879. Yo no le entendí. Pero después me explicó como un personaje que nace como héroe, porque a los 9 años ve llorando a su padre y le dice, ¿qué pasa? Pues nos van a quitar el huerto comunal. Cuando yo sea grande lo voy a recuperar. Nace Zapata, ya desde los 9 años. Okay. Y él nace con una marca, nace con una mano en el pecho, como señalado. ¿Como eso también lo hacen de nacimiento, una mancha de nacimiento que es una mano en el pecho. Eso tampoco lo vas a ver en los historiadores mestizos. Entonces cada 20 años, me dice, cada 20 años sucede algo muy importante. Nace Zapata como él. En 1908 empieza la revolución, empieza en 10. Sí, en la el 8. revolución empiezan las huelgas. La huelga de Cananea, ¿no? Y Río Blanco. Entonces, y luego en 1928 matan a Obregón. En 1948
alemán traiciona la revolución y lo peor, nace Salinas. En 1968, todo el movimiento, que es mundial. En Y el luego- 88 Sí, el el 68. fraude. Es el 88 el fraude, que cambia también la historia. En el 2008, 18 en el 2008 la guerra contra el narco. Ok, Entonces, 18. ¿o no? y yo me fui para atrás, después de que me dijo esto, me fui para atrás analizando 1800. Las veintenas. No, hombre, todas crisis de Juárez, la guerra contra Estados Unidos, así. Entonces, es verdad, ya 700 hay menos datos, pero 1800 y 1900, cada 20 años sucede algo fuerte en México. Afortunadamente, nos toca hasta el 28. Oye, bueno, pero puede ser para bien o para mal, no es que exactamente Cambia el sea- rumbo, cambia el rumbo. el rumbo. No, nosotros siempre es para bien. O sea, para los mexicanos siempre nos va bien, aunque aparentemente nos vaya mal. O sea que ¿Por qué? esperemos que en el... Vamos a la mexicanidad, porque los mexicanos tenemos un gran espíritu. Y un gran espíritu es una grandeza espiritual que no tiene cualquier pueblo. Y esa grandeza nos da la fortaleza contra cualquier adversidad. Y nos Bueno, da y la entrando- alegría, porque la mexicana alegría, pues es un dicho, pero es verdad. Y, o sea, Y eso nos hace mejores artistas, perdóname. Tener un gran espíritu y tener esa alegría de vida nos hace grandes artistas. Y lo Ok. señalo a él porque conozco su obra. sí, justo te iba a preguntar, Ajá. como esta parte de la mexicanidad, entonces para ti la mexicanidad tendría que ver con esta parte espiritual, de alegría, más allá de lo gráfico o estético. Pues sí, es que, ¿cómo lo expresas? O sea, ¿cuál es la expresión artística? Pues es la expresión del espíritu. Y si tienes un gran espíritu, saldrán grandes obras.